Un hombre entra en el mercado usando solamente un pañal geriátrico, incluso con todos riendo y burlándose. Uno de los cajeros lo sigue y descubre algo que jamás podría imaginar. Lorenzo llegó al trabajo esa mañana sintiendo el peso familiar de otro día en el supermercado. El ambiente estaba cargado con la expectativa de un turno largo y agotador. Apenas había colocado su silla detrás de la caja registradora y ya comenzó a organizar sus cosas, tratando de encontrar algún consuelo en la rutina visible que se desarrollaba frente a él. No pasó mucho tiempo antes de que la primera ola de clientes comenzara a llegar, cada uno con sus demandas y peculiaridades. Lorenzo intentaba mantener una actitud positiva, a pesar del desánimo que a menudo lo acompañaba durante el trabajo. Sabía que, a pesar de todo, ese empleo era esencial para mantener a su familia. Sin embargo, la tranquilidad fue abruptamente interrumpida cuando su jefe, Julio, se acercó con pasos firmes y una presión cargada de insatisfacción. «Lorenzo, eres un irresponsable, ¿acaso? ¿Cómo es posible equivocarse en la cuenta de la caja? ¿No te diste cuenta de que ayer cerraste faltando 10 centavos? Esto es inaceptable». La voz del hombre resonó en el espacio, atrayendo miradas curiosas de los clientes y otros empleados. El cajero se sintió disminuido bajo el escrutinio, con la humillación quemando en sus mejillas, mientras murmuraba una disculpa. «Lo siento, señor, no volverá a ocurrir», dijo, con su voz apenas superando un susurro. Cada palabra iba acompañada de un sentimiento de derrota y frustración. Odiaba aquel trabajo, detestaba la forma en que era tratado, pero la realidad de su situación financiera no dejaba espacio para orgullo o elecciones. La necesidad de cuidar de su hijo y de su esposa estaba por encima de todo, y él soportaría cualquier cosa para garantizar su bienestar. Mientras el día transcurría, Lorenzo no podía dejar de perderse en pensamientos sobre su vida, pues odiaba cada minuto de su empleo. ¿Será que esto es todo lo que me espera? Por el amor de Dios, no es posible que nada mejore para mí, se cuestionaba a sí mismo, con una mezcla de resentimiento y desesperación creciendo dentro de él. La interacción con el jefe lo hizo reflexionar sobre las elecciones que había hecho y sobre las circunstancias que lo llevaron hasta allí. Pensó en su hijo de 2 años, la razón de su lucha diaria, y en su esposa, su pilar de apoyo inquebrantable. La responsabilidad de proveer para su familia era una carga pesada, pero también su mayor motivación. Sin embargo, sabía que algo necesitaba cambiar, y esa conciencia era el primer paso hacia un nuevo capítulo en su vida. El día continuaba con su habitual monotonía en el mercado, bajo la sombra constante de la insatisfacción del jefe Julio, quien parecía encontrar fallas en cada rincón, exacerbando la tensión ya palpable entre los empleados. «Este lugar está yendo cuesta abajo debido a la incompetencia de ustedes», exclamaba, antes de aislarse en su oficina, dejando una atmósfera de resentimiento y frustración impregnando el aire. «¡Qué tipo cretino! Nos estamos matando aquí y él solo se queja», comentaban los empleados. Sin embargo, cambiando completamente del escenario cargado en el que un murmullo en contra de Julio pesaba algo inusual, comenzó a extenderse entre los pasillos del mercado, atrayendo la atención de Lorenzo. Algo realmente muy inusual, los comentarios y risas apagadas crecían en volumen, dirigiéndose hacia la entrada de la tienda. «Mira allí, un loco debe haber salido del asilo», se escuchaba entre los clientes, mientras otros añadían sus propias observaciones mordaces. La curiosidad llevó al cajero a abandonar momentáneamente su puesto, buscando entender el origen de tal alboroto. Al alcanzar la vista que capturaba la atención de todos, el hombre se encontró frente a una escena que jamás esperaría presenciar. Un señor mayor, con su expresión cargada de confusión y malestar, atravesaba el umbral del mercado vistiendo nada más que un pañal geriátrico. El contraste entre su vulnerabilidad y el ambiente hostil que lo rodeaba era impactante. Mientras la oleada de risas y comentarios irrespetuosos se intensificaba, Lorenzo sintió un apretón doloroso en el pecho. A pesar de la posición humilde que ocupaba, sabía que no podía quedarse inerte ante tamaña deshumanidad. «Por favor, no se rían, esto no está bien», intervino con su voz, tratando de sobreponerse al coro de burlas. Pero, para su frustración, sus palabras parecían no encontrar oídos dispuestos a escuchar. ¿Quién dejó salir a un viejo loco del manicomio? La indiferencia con la que su intento de calmar la situación solo acentuó la sensación de impotencia que lo invadía. La escena ante Lorenzo era un espejo cruel de las fallas y falta de empatía que permeaban la sociedad, un recordatorio doloroso de lo rápido que las personas estaban dispuestas a desconsiderar la humanidad ajena en favor de un momento de diversión maliciosa.
Mientras observaba al anciano tan desplazado y vulnerable, el cajero comprendía que esa situación trascendía su rutina de trabajo y tocaba temas mucho más profundos y complejos sobre compasión y respeto. Ya está bien, gente, basta, educación, por favor, no, dijo nuevamente, aunque sus palabras fueran ignoradas por la mayoría, dejándolo con una mezcla de tristeza y determinación. Era un momento decisivo no solo para el señor mayor, sino también para Lorenzo, que se encontraba ante la elección de qué tipo de persona quería ser frente a tales injusticias. Después del incidente que llamó la atención de todos en la tienda, el señorcito, completamente ajeno a las risas y miradas maliciosas, continuó con su compra. Escogió algunos productos con la calma de alguien que no se dejaba afectar por el hecho de estar solo con un pañal. Nadie se acercó para ayudarlo, prefiriendo susurrar chistes entre ellos, pero cuando se dirigió al cajero, encontró una fila larga y nadie parecía estar dispuesto a ceder su lugar. Fue entonces cuando Lorenzo, en un acto de empatía y respeto, intervino. Con permiso, ¿podría dejar que este señor pase primero, por favor?, pidió a los otros clientes, apelando al sentido común de priorizar al anciano. Y aun sin quererlo, permitieron que el anciano llegara al cajero completamente desconcertado. «Buenos días, señor, ¿vamos a pasar sus cosas?», preguntó él al anciano, actuando con la amabilidad que todos merecen. Contra lo que muchos podrían esperar, el señor se mostró completamente lúcido, sin indicar nada de demencia o confusión. «Hola, joven». «Muchas gracias», comenzó el señor. Lorenzo comenzó a pasar los productos del hombre, pero no podía contener su curiosidad. Entonces preguntó, «¿Está bien, señor?». «Disculpe por el comportamiento de mis colegas». Ofreció sus disculpas con una genuina preocupación, teñiendo sus palabras. «Está bien, joven». «No me importa», respondió el señor, con una voz cargada de calma que contrastaba fuertemente con el caos a su alrededor. Pagó por sus artículos y se fue, dejando al cajero solo para enfrentar las consecuencias de su acto de bondad. Esto porque no pasaron ni siquiera 5 minutos cuando apareció el jefe Julio, con la furia dibujada en cada línea de su rostro. «Lorenzo, me están diciendo aquí que hiciste que todo el mundo en esta fila dejara pasar a un anciano en pañales delante de ellos», exigió con la voz lo suficientemente alta como para llamar la atención de todos. El jefe no había visto al señorcino, solo escuchó las quejas de los clientes y empleados, pero él tenía preferencia. «Señor, era un anciano», trató de defenderse el cajero con su voz firme, pero marcada por la frustración y el temblor. «¿Eres cajero preferencial acaso? Si ese viejo quisiera que buscara la fila de los ancianos». «Lo haces todo mal, imbécil, no sirves para nada», disparó el hombre, cada palabra como un golpe a la ya afectada autoestima de Lorenzo. Eso fue la gota que colmó el vaso para el cajero. «Quiero saber, Julio, estoy harto de ti. Odio este trabajo y eres un ignorante», dijo él, con la voz cargada de una mezcla de rabia y liberación. Sin más ni más, Lorenzo se levantó, abandonó su puesto y se fue del mercado, bajo las miradas sorprendidas de los presentes. El jefe no podía creerlo. Afuera, la fresca brisa de la tarde lo recibió, un contraste bienvenido al calor sofocante del conflicto que dejó atrás. Sin embargo, ahora su mente estaba en un torbellino, pensando, ¿cómo encontraré otro trabajo? No puedo quedarme desempleado. Y en ese instante de ensueño, vio al otro lado de la calle al señorcino en pañales, la figura solitaria que había desencadenado tantas emociones. Impulsado por una curiosidad mezclada con gratitud, Lorenzo decidió seguir al anciano con pasos vacilantes, sin saber exactamente qué esperar encontrar. Era un momento de transición no solo para él, sino tal vez para ambos, unidos por un breve encuentro que parecía prometer mucho más. Lorenzo apresuró el paso, impulsado por la mezcla de preocupación y curiosidad que lo consumía. El anciano mantenía un ritmo sorprendentemente rápido. A pesar de su apariencia frágil y del frío que comenzaba a sentirse más intensamente con el caer de la tarde, las personas en la calle lanzaban miradas variadas entre la indiferencia y el asombro al notar al hombre solo en pañales, una visión inusual que desafiaba las normas sociales y la comodidad visual de lo cotidiano. «Señor, por favor, use mi chaqueta». «Hace mucho frío para que esté así», dijo el cajero, alcanzándolo firmemente. El anciano, con la parte superior del cuerpo desprotegida y las piernas temblando de frío, lo miró con una expresión de sorpresa y alivio. Lorenzo no esperó por una respuesta, con un gesto rápido y cuidadoso, envolvió al señor con su chaqueta, cubriendo el torso expuesto y el pañal. «Muchas gracias, joven».
Usted es muy amable, agradeció el hombre, con su voz temblorosa, no solo por el frío, sino también por la emoción de encontrar bondad en un mundo frecuentemente indiferente. No hay de qué, señor. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Puedo acompañarlo hasta su casa? Parece que hace mucho frío para que camine solo por ahí, ofreció el joven, con su preocupación genuina. El anciano asintió con una leve sonrisa, agradeciendo una vez más. Mientras caminaban, Lorenzo intentaba calentar sus propias manos, frotándolas una contra la otra, echando de menos ahora la chaqueta. Pero el bienestar del señor ocupaba toda su atención, y cualquier incomodidad personal se volvía secundaria. Entonces, ¿cómo se llama, señor?, preguntó, tratando de iniciar una conversación para conocer mejor al hombre a quien había ayudado. Me llamo Arturo. ¿Y usted, joven? Mi nombre es Lorenzo. Disculpe si pregunto, pero, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué estaba así en la tienda?, preguntó Lorenzo. Arturo suspiró, un sonido cargado de historias no contadas. Ah, joven. A veces, la vida exige que hagamos cosas absurdas para ver si hay un cambio. Lorenzo no entendió todo, pero sintió una mezcla de curiosidad y respeto por el anciano a su lado. Y entonces, el anciano le preguntó por qué salió del mercado, ya que estaba trabajando. Perdóname por soltarte todo esto, pero ya no aguanto más a mi jefe. Es muy ignorante y insulta a todo el mundo. Obviamente, estamos en quiebra y él no hace nada para que el mercado se recupere, contó el cajero, cabizbajo. ¿Y qué harías tú si pudieras cambiar eso?, preguntó el señor. Entonces Lorenzo contó todos los posibles planes que tendría, cómo trataría a todos y cómo sacaría el mercado del abismo. Eran ideas muy buenas, realmente. Pero ya estaban acercándose a la casa del anciano. Al acercarse al destino, Lorenzo se dio cuenta de que el vecindario le resultaba extrañamente familiar, las casas, las calles, la disposición de los jardines. Un escalofrío recorrió su espalda, no de frío, sino de una premonición inexplicable. Cuando finalmente llegaron, Lorenzo se detuvo bruscamente, con los ojos muy abiertos en shock. Frente a él estaba la casa de su jefe Julio, una revelación que lo golpeó como una tormenta. Pero, ¿cómo era posible? ¿Qué estaba pasando? El cajero permaneció inmóvil en la acera, con la mente aún tratando de comprender el giro inesperado que le presentaba el destino, frente a la casa que reconoció como la de su jefe, ya que además de cajero, Julio aún explotaba a sus empleados, a veces haciéndolos realizar otras tareas como entregas adicionales, y sin pagarles. La sorpresa aún lo envolvía como un denso neblina. A su lado, el señor Arthur, cuya aparente fragilidad ocultaba una notable fuerza y determinación, parecía contemplar el momento con una serenidad desconcertante. Sin que Lorenzo pudiera formular ninguna pregunta, el señor le pidió que esperara un minuto. Con un gesto sorprendente, sacó un celular de su pañal, un contraste tan inesperado como su presencia allí. Marcó un número y puso el teléfono en su oído, mientras el joven observaba, fascinado por la escena frente a él. «Ven aquí ahora, que necesitamos hablar», le dijo al teléfono. No pasaron más de 10 minutos hasta que un coche se acercara y se detuviera frente a la casa de Julio, el jefe de Lorenzo. Descendió del vehículo con una expresión de sorpresa y confusión. «¿Qué estás haciendo en mi casa, incompetente?», preguntó, con incredulidad coloreando su voz al ver al cajero allí, fuera de contexto. «Cállate, Julio», interrumpió el anciano con una autoridad que hizo retroceder un paso a Lorenzo, sorprendido por el tono utilizado por el aparentemente frágil señor. Fue entonces cuando el verdadero drama se desarrolló, con el anciano revelando ser el padre de Julio y el verdadero dueño del supermercado. Su voz, aunque tranquila, llevaba un peso que silenció a los presentes. «¿Sabías que fui a tu mercado en pañales y nadie hizo nada para ayudarme, excepto este muchacho? ¿Recuerdas lo que hablamos ayer sobre querer que el mercado sea más amable, más acogedor, eh?» La respuesta del hijo fue defensiva, casi infantil. «Pero papá, ellos son unos imbéciles», fue la reprimenda, inmediata y cortante. «Imbécil eres tú que no puedes manejar mi negocio sin destruirlo», volviéndose hacia Julio con una mirada furiosa, el señor finalizó, dejando el aire cargado de una tensión pesada. «Estás despedido de la gerencia, hijo, y tú, joven, tomarás su lugar». El choque de la revelación fue visible en el rostro del cajero y de su jefe, ahora es jefe. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra.
miraba alternativamente al anciano y a Julio, tratando de procesar el cambio abrupto en su suerte. El hombre, a su vez, estaba furioso. Su rostro se retorció en una expresión de rabia e incredulidad. Intentó argumentar, su voz elevándose en protesta, pero fue interrumpido con firmeza por su padre. No, Julio, ya te he dado demasiadas oportunidades para que mejores tu carácter, tu vida. Es hora de un cambio. La decisión era final, y la autoridad con la que habló el señor dejó claro que no había espacio para discusión. Conmocionado y furioso, el hombre mezquino tuvo que aceptar la decisión de su padre. Al día siguiente, la atmósfera en el mercado estaba cargada eléctricamente con la expectativa de un anuncio importante. Los empleados y los clientes habituales sentían que algo estaba a punto de cambiar, pero ninguno de ellos podía prever la magnitud de lo que estaba por venir. Lorenzo, acompañado por el señor Arturo, entró en el establecimiento con una postura que denotaba un mix de determinación y nerviosismo. Los murmullos cesaron cuando ambos se colocaron frente a los presentes. Las miradas curiosas rápidamente se transformaron en expresiones de shock e incredulidad cuando el anciano, que todos reconocieron como el señor de la falda del día anterior, fue presentado formalmente como Arturo, el padre de Julio y verdadero propietario del mercado. A partir de hoy, Lorenzo es el nuevo gerente de ustedes, anunció. La revelación de que el hombre, el cajero antes menospreciado y humillado, ahora asumiría la gerencia del establecimiento, fue recibida con un mix de sorpresa y escepticismo. Los susurros y miradas intercambiadas entre los empleados reflejaban la dificultad para aceptar la nueva orden. Sin embargo, Lorenzo estaba preparado. Con el apoyo de Arturo, delineó su visión para el futuro del mercado, hablando con pasión sobre un ambiente laboral más acogedor y un servicio al cliente que superara las expectativas, enfatizando la importancia de cada empleado en este nuevo capítulo. A medida que las semanas se convertían en meses, la incredulidad inicial fue reemplazada por un reconocimiento creciente del liderazgo de Lorenzo. Bajo su gestión, el mercado experimentó una transformación notable, los estantes siempre estaban abastecidos, los pasillos limpios y los empleados ahora sonreían genuinamente, reflejando el ambiente que se había creado. Los cambios no solo aumentaron la satisfacción de los clientes, sino que también elevaron el ánimo del equipo, creando un sentimiento de pertenencia y orgullo por el trabajo realizado. Para él, lo más gratificante fue la capacidad de brindar una vida mejor a su familia. La seguridad financiera que ofrecía el nuevo cargo le permitió garantizar un futuro más prometedor para su hijo y esposa, cumpliendo la promesa silenciosa que se hizo a sí mismo de luchar por días mejores. Reflexionando sobre su viaje, Lorenzo no podía dejar de maravillarse de lo lejos que había llegado gracias a la bondad y la decisión valiente de ayudar a un anciano necesitado. Ese acto de compasión transformó su vida, demostrando que la amabilidad y la empatía pueden realmente cambiar el mundo que nos rodea. Y si te gustó esta historia, seguramente el próximo vídeo que está apareciendo en tu pantalla también te emocionará. No te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Un gran abrazo y hasta la próxima historia emocionante.